Buen día, bienvenidos al workshop sobre semiótica en el discurso, la literatura y la traducción, un evento organizado por el Cuerpo Académico Consolidado de Estudios de la Cultura, Literatura, Discurso, Género y Memoria de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Por lo que es un placer presentar al maestro futuro Jorge Humberto Moncada Forero, quien es docente e investigador, pertenece al colectivo de arte Estética Unisex, cuyos proyectos se inscriben en los campos de la imagen documental, el registro de procesos y la intervención de archivos fotográficos. Es doctorante en Filosofía con orientación en Estudios de la Cultura en la Universidad Autónoma de Nuevo León, por lo que nos presenta su ponencia titulada Narrativas reversibles de la violencia. Muchas gracias. Voy a presentar un proyecto que se titula... Discúlpeme, doctor, maestro, mientras usted comienza, les aviso que está el registro de asistencia en el chat. Gracias. De acuerdo, sí. Bueno, voy a presentar un proyecto que se titula Poéticas y Políticas de la Paz. Es justamente el proyecto que comentaba la doctora que estoy llevando a cabo en el doctorado. El modelo de investigación que planteo se estructura a partir de la división del campo de investigación en el arte propuesta por el investigador holandés Hem Bordorff, quien a su vez retoma un modelo de Christopher Freleng, un profesor de historia del arte popular. Y ese modelo plantea que existe una investigación para las artes, que él denomina como una perspectiva instrumental, en la cual hay una distinción entre el investigador y el objeto de estudio. Este tipo de investigación tiene que ver con desarrollos técnicos o tecnológicos para mejorar la performatividad de alguna disciplina del arte, por ejemplo, el desarrollo de un nuevo lente para una cámara que haga que capte la realidad de una manera específica. La segunda vía es la investigación sobre las artes. Esta vía se denomina perspectiva interpretativa, también tiene una distancia entre el investigador y el objeto de estudio, es muy parecida este tipo de investigación a la que se hace en el campo de las ciencias humanas. Por ejemplo, el análisis y la interpretación de un conjunto de piezas, de la obra de un autor específico en cualquier disciplina del arte o de un movimiento. Y la tercera vía es la investigación en las artes, es la vía más problemática, digamos. Se denomina también perspectiva performativa y en esta vía no hay una diferencia, no hay una distancia entre el investigador y el objeto de estudio, así como tampoco entre la teoría y la práctica. Voy a presentar una parte de mi proyecto que cae justamente sobre esta vía, que se denomina Generación de Arte Binacional sobre la Paz Colombia-México. El tipo de estudio pues tiene un modelo metodológico hermenéutico crítico. Es hermenéutico porque ofrece un horizonte exegético y crítico porque traza la lectura de un universo y la construcción de otro a través de la creación de arte. Se propone esta investigación basada en la práctica o practice-based research como una posibilidad de hacer un análisis de datos desde la descripción y la interpretación de la imagen. Las fuentes principales son las que he planteado primero como una exploración, intervención y activación de archivos fotográficos, hemerográficos y videográficos, y en segundo lugar la generación de frases a partir de entrevistas hechas a investigadores en derechos humanos y resolución de conflictos que son entregadas, instaladas o proyectadas en el espacio público. Estos son los investigadores y los especialistas en temas de paz con los que he conversado, y a partir de esas conversaciones he generado frases que más adelante vamos a ver. Ellos provienen de distintos ámbitos disciplinares y de distintas prácticas. La población se define básicamente como el trabajo que he desarrollado en torno a la creación, teniendo como centro la realidad sociohistórica, política de Colombia y México. Para entender un poco esta representación, pues los cuerpos de trabajo son conjuntos de piezas que tienen una matriz conceptual similar, un propósito similar. El medio es como el soporte técnico en el cual se desarrollan esas piezas, prioritariamente. No quiere decir que todas tienen necesariamente que caer en la misma técnica o medio,
y la estrategia formal es la manera como conceptualmente se resuelve. Viendo el diagrama, pues los medios más recurrentes son la gráfica y la fotografía, aunque también hay bastantes piezas en video. Y con respecto a las estrategias formales, pues las más recurrentes son la intervención del espacio público, la intervención de material impreso, muchas veces hemerográfico, y la intervención de archivo fotográfico. El método lo retomo de Julian Meyrick, que es un investigador australiano que trabaja desde el Performance Art Research, que es algo similar a lo que se propone con Practice-Based Research o Artistic Research, es el estudio de caso. Él dice que al utilizar el abordaje del estudio de caso, los artistas deben dividir su subjetividad, ver su obra de arte no solo como creativamente singular, sino como un ejemplo de un tipo. Y así he asumido esta parte del proyecto. Tomo algunos elementos de Yuri Lotman, principalmente las nociones de subtexto, frontera y poliglotismo. Él dice que el texto es una formación finita, delimitada, cerrada en sí misma. Con texto podemos abarcar muchas maneras de tejer, ¿no? Incluidas las piezas de arte. Tiene una estructura compuesta por subtextos, el texto, que integran cuando menos dos sistemas semióticos para dar paso justamente al poliglotismo. Y de Paul Riquet, pues retomo la idea de símbolo, que en su acepción más general funciona como un excedente de sentido. Ese excedente de sentido es lo que desborda el sentido directo y llano de los signos. Es algo parecido a lo que ocurre con las verdaderas metáforas, ya que no pueden ser traducidas. El excedente de sentido es lo que aflora justamente con la creación artística. Afirma Paul Riquet que siempre las metáforas dicen algo nuevo sobre la realidad, y eso tiene que ver con la manera como el arte siempre está tanteando las fronteras de lo que puede ser dicho. Ahora, con respecto a las piezas, voy a enseñar algunos cuerpos de trabajo, partes de esos cuerpos de trabajo. Este cuerpo de trabajo se denomina Flores. Aparece acompañado siempre en la cédula con este texto que dice: momentos después de conocer la noticia, familiares de personas asesinadas se abrazan a las afueras del lugar. Yo retomo imágenes de prensa que circulan de manera física o digital, justamente de personas que acaban de saber que un familiar suyo fue asesinado particularmente en hechos violentos en México. Y trabajo con dos signos, básicamente, con las personas recortadas en una silueta y con el papel impreso con imágenes de flores. Hay aquí una simplificación de la imagen y también hay un carácter genérico que es extensible a las miles de personas que han vivido lamentablemente esta situación. Hay también una frontera, evidentemente, entre los dos signos principales, que son las flores y la silueta de las personas. En esa frontera se activa el sentido, en el decir de Yuri Lotman. El segundo cuerpo de obra que quiero enseñar es Nuevos Músicos. Tiene que ver con una historia que pues, muchas personas aquí recordarán. Para las personas que no tienen esta historia en la cabeza o que se conectan de otros países, pues en enero del año pasado fueron asesinados 10 músicos en una comunidad indígena por grupos del crimen organizado que tienen sometidas a las comunidades de esa región, y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Pueblos Fundadores, que es una organización campesina indígena, armó y capacitó a 19 niños para defenderse, ¿no? Entonces, esta pieza lo que hace es la sustracción de un sema de la fotografía, es decir, de una mínima unidad de sentido, pero al mismo tiempo hace una adición. En este caso se desmonta el sema, que es el frente de un rifle o de un arma de fuego,
pero al mismo tiempo se adiciona un instrumento musical, porque algunos de estos niños fueron, o son, mejor son, huérfanos de los músicos asesinados. Y pues también hay señoras armadas, ¿no? Porque les toca defenderse como pueden, en un contexto donde el Estado es completamente inoperante. Entonces lo que hago yo aquí es añadir, al suprimir también añado el asadón, ¿no? Entonces se genera una lectura, digamos, resbalosa que está a medio camino entre el arma de fuego, el asadón, el instrumento musical, y que puede generar, según se vea, una metáfora o una paradoja. Bien, el siguiente cuerpo de obra del que quiero hablar se denomina videopoemas. Son piezas que surgen a partir del recorte de cientos, miles de fragmentos de la revista Proceso, que como la mayoría sabe, es la revista política más importante de México. Y con estos fragmentos, con estas palabras que recorto, hago poemas muy concretos, muy simplificados, y a partir de ellos desarrollo videos bastante cortos. Voy a enseñar algunas piezas de ese proyecto para clarificarlo. Estas piezas hacen uso de material fotográfico o de video, según sea el caso. La frontera evidentemente está en ese poliglotismo, está entre los medios, ¿no? Entre el video, el texto, la fotografía. Y bueno, las piezas se reproducen así de manera de rizo porque justamente con ese tipo de reproducción es más fácil ir construyendo el Mi anhelo sentido de no la es que pieza. haya un enfrentamiento entre el pueblo colombiano. Yo busco la paz y siempre he predicado la paz y he anhelado la paz. Entonces hago estas inserciones, por ejemplo, este es Pablo Escobar Gaviria. Y mi anhelo no es que haya un enfrentamiento entre el pueblo colombiano. Yo busco la paz y siempre he predicado la paz y he anhelado la paz. Y aquí hay una tercera pieza que quiero enseñarles, que hace un vínculo entre Colombia y México. Perdón, no tenía la otra. Hay una narración implícita en esta pieza y tiene que ver con el vínculo evidentemente entre el Chapo y el narcotráfico, pero también con Pablo Escobar Gaviria, que es el narcotraficante más famoso colombiano, o el que más se conoce a nivel internacional, y sí, justamente fue una persona que puso en jaque al país en su momento. Y se unen a través de esta historia que tiene que ver con el Mundial de Fútbol de 1994, donde Colombia iba como favorito, según la voz de muchos expertos, y terminó eliminado en la primera fase contra todas las expectativas. Hubo amenazas contra los jugadores y también contra el cuerpo técnico porque había muchas apuestas, ¿no? Para que se haga una idea, Gabriel García Márquez apostó a Mercedes-Benz a que Colombia iba a pasar la primera fase. Y bueno, ya se imaginarán las apuestas de los narcotraficantes. Andrés Escobar, que es el jugador que aparece ahí, tuvo la mala suerte de anotar un autogol en el juego crucial y 2 meses más tarde fue asesinado en Medellín por integrantes de un grupo de narcotraficantes. Quiero cerrar con un cuerpo de obra que se denomina frases-acción. Estas frases las derivo y las simplifico mucho a partir de las conversaciones que ya les había comentado. Y con el texto hago varias cosas. Primero, hago estas caligrafías, o sea, caligrafío el texto, son frases que a veces tienen 2, 3 palabras, y una vez que me apropio el sentido de ese texto, puedo hacer una transición a veces a esculturas modestas como esta, o también acciones, ¿no? Y en ese proceso me di cuenta que la acción era importante y el registro de esa acción. Entonces les voy a mostrar brevemente una acción.
Aquí está. Aquí los subtextos pues son el banco, estoy poniendo ahí, evidentemente el contexto urbano, ¿no? Con toda la riqueza que tiene, la escultura o el anuncio que estoy ubicando arriba del banco, y la frase que está escrita, y pues también mi cuerpo, que está activando esa pieza en el espacio público. Algunas piezas tienen inserciones como estas, que son fragmentos de piezas, que en este caso operan como una frontera de otro medio en el video de registro. Bueno, esta es mi participación. Muchas gracias. Por lo que dice aquí, ¿no? Lotman remite como la lectura de un lado a otro cambia los sentidos